Continuamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Una 24 minutos de la tarde, saludamos a quienes están conectados con Fe Alegría 88.1 FM. Vamos a Barranca, Colombia, con Carlos Uzcategui. Adelante, Carlos. Saludos cordiales desde Colombia, frontera colombo-venezolana, región Caribe. Carlos Uzcategui para el programa A Punto y Radio Fe y Alegría simultáneo. Para la reapertura de la frontera, Misión Alemana apoya en protocolos de bioseguridad. Preocupados, así se encuentran los habitantes de Villa del Rosario, en especial al sector La Parada, debido a que en los últimos días la llegada de los venezolanos desplazados, retornados a territorio colombiano, ha ido en aumento, luego de que el gobierno nacional estudiaba el cierre de fronteras con Venezuela hasta el día 16 de enero del 2021. La crítica situación es que más de 200 venezolanos cruzan por todas las trochas, van y vienen, y están entrando gente de Lampa a robar y a querer comandar, y la policía ni la alcaldía de Cúcuta hacen algo, refirió John Suárez, funcionario municipal de Cúcuta. La situación es delicada, ya que las mafias están controlando los dos territorios colombo-venezolanos y también por la falta de control sanitario en medio de la pandemia. Autoridades unen esfuerzos en coordinación con el Ejército Nacional y Migración Colombia, donde hubo un aumento en el pie de fuerza, y se están adelantando el Plan Muralla junto con el Plan Frontera Segura y Regulada, que contempla puestos de control, patrullaje, reacción inmediata y atención humanitaria. Así lo confirmó el coronel José Luis Palomino de la Policía Nacional Colombiana. El secretario de Frontera, Víctor Bautista, afirmó que hay una afectación por el no funcionamiento formal de la frontera, la cual está abierta en sectores ilegales e irregulares, y cada día que pasa se está alimentando una ilegalidad que preocupa de sobremanera, donde el control es insuficiente, y sobre todo en el sector de la Villa del Rosario de Cúcuta, donde el alcalde afirmó que es mejor tener la frontera funcionando no solo por la economía, sino por el cálculo real de migrantes, y es necesario que se haga un plan de apertura como debe ser, como todos los de la ley, con presencia de toda la institucionalidad competente para garantizar el ingreso de migrantes con protocolos de bioseguridad, donde la apertura debe ser responsable. Adicionalmente, la entidad y la cantidad de migrantes están cruzando diariamente sin medidas de bioseguridad por los pasos irregulares. Aunque esté la policía presente en las 18 trochas registradas, las personas buscan la manera de cruzar de este lado, donde ya el fenómeno migratorio es un problema del gobierno nacional. Aunque la alcaldía de la ciudad no lo haya anunciado, pero el Gobierno Nacional de Colombia debería de sentarse con los gremios y autoridades locales para que se abra la frontera de manera controlada. Desde Colombia, Carlos Uzcategui, retornando a los estudios. Bueno, vamos ahora a nuevamente establecer contacto con Juan Carlos Fernández, que tiene a Jesús Ejías a través de esta entrevista. Juan Carlos, te escuchamos. Continuamos, mis queridos amigos, estamos conversando con Jesús Ejías, presidente de Datincorp. Te decía, Jesús, sobre si el factor internacional pudiera obligar a los factores internos a reencontrar una hoja de ruta que deje de ser esta tensión que ya lo que hace es mostrarnos un enero con más manifestaciones de calle, con más protestas, pero con menos solución a los problemas reales de la gente. Te escuchamos. Mira, sin duda alguna, la única fortaleza real, tangible, que le queda a la oposición venezolana es el apoyo de la comunidad internacional. De no ser por la comunidad internacional, la oposición estuviese a la saga de un gobierno que ha jugado duro, que tiene propósitos sin duda alguna de carácter socialista totalitario a futuro, pero que tiene sus contradicciones, y es un gobierno que sin duda alguna no es, digamos, exactamente igual al gobierno cubano. De ser igual, tú no tuvieses el programa que tienes. Ni la oposición hubiese ido ayer a las calles, ayer a las calles a hacer los actos que hicieron, por más saboteo que les hizo el gobierno, etcétera. Eso en Cuba es inimaginable.
¿Eso es una oportunidad en Venezuela? Entonces, no, es que son unas cuantas oportunidades que la oposición está dilapidando. Es igual que las sanciones. Si tú montas unas sanciones con objetivos inalcanzables, va a generar una frustración. Y estás dilapidando el poder de las sanciones, como pasó efectivamente con Donald Trump. Pusieron esas sanciones con el objetivo de destituir a Nicolás Maduro del poder antes de llegar a unas elecciones. Entonces, obviamente, fracasaron porque no conocían las características de ese gobierno y de quienes están dirigiendo al chavismo gobernante. Pero si tú pones las sanciones en función de presiones para lograr negociaciones que busquen una salida pacífica a la crisis venezolana, esa ya es otra cosa. Porque es que el gobierno ha dicho claramente, aquí lo único que no es negociable es el famoso cuento del cese de la usurpación. Eso no es negociable para ellos. Todo lo demás es negociable. Si todo lo demás es negociable, si Biden no va a insistir en esas políticas tercas de Donald Trump, si está comprobado que no va a haber intervención militar internacional, como han tratado de hacerle ver a los venezolanos, inclusive con el evento de ayer, de manera sutil le han vendido, el punto 3 de la consulta de ayer era para pedir la intervención internacional. Cosa dicha por la doctora Mármol de León, que no fue desmentida por Juan Guaidó, que debió haberla desmentido en su momento. Hoy Leopoldo López lo desmiente en una entrevista que da a la televisión colombiana. Él dice que digamos, el carácter vinculante es la lucha, es la organización. Él no habla de que esto obliga a nadie en el mundo a actuar de un modo o de otro. El tema es que quedaron muy mal parados políticamente Juan Guaidó y todos los que están allí, para serte franco. Y ahora todo el mundo está tratando de desmarcarse allí, pero él sigue empeñado, pues está bien, está en su derecho. Pero ¿qué va a resolver por esa vía? Por la vía de la fuerza lo que va a hacer es profundizar la crisis. Porque aun cuando sea viable una intervención militar internacional, tendría que ser con tropas en forma directa que se hagan cargo del país para que eso pueda tener un relativo éxito. Y eso no va a ocurrir. Podrán haber ataques y cosas, pero eso lo que va a hacer es agravar las cosas porque dejará a los venezolanos en manos de un chavismo iracundo porque los atacaron militarmente desde el exterior. Eso no es responsable. Yo no sé qué están pensando, pero siguen engañando a los venezolanos. Por ahí anda una cantidad de venezolanos, digamos, indignados porque pronto Juan Guaidó publica una cifra donde dice que apenas el 16% de los venezolanos votó ayer dentro del territorio nacional, en físico. Bueno, versus 31 que dice el gobierno que votó en el otro. Ponte tú que los dos. Ajá. Ponte tú que fue falso lo del 31% y votó el 10%. Pues eso es más grave todavía. Porque lo grave es que los venezolanos en su mayoría no están atendiendo las convocatorias realizadas ni por el gobierno ni por la oposición. Me refiero a esa parte que yo te mencioné anteriormente, que están, digamos, desligados del país, están divorciados del país. Ahora, ¿cuál es la realidad de todo esto, Juan Carlos? El problema de fondo es que una vez descartada la vía militar, la vía insurreccional, la vía de la intervención militar extranjera, ¿qué queda? Negociar un acuerdo para buscar una salida pacífica y electoral a la crisis del país. Si eso es así, y eso creo que va a ser el propósito de Biden, junto con la Comunidad Europea, junto con el Vaticano y junto con la inmensa mayoría de los países latinoamericanos, quizás todos, porque no he visto el primer país latinoamericano que esté pensando en la guerra. Ahora, ¿qué va a pasar con la interlocución interna? Porque no puede haber interlocución externa sin interlocución interna de parte de la oposición. ¿Cómo le ves? ¿Qué horizonte le ves a la interlocución? ¿Aparecerán nuevos actores? ¿Será Capriles con Leopoldo López, que están hablando de un modo distinto a Guaidó? Coméntanos un poco. Bueno, mira, yo no quiero entrar en esos intríngulis. Yo voy a dejar que ellos resuelvan sus problemas. Yo voy al problema de fondo. Si la solución
es, si la solución es electoral, entonces vamos a ver cuándo va a ser el desenlace político, el desenlace de la crisis política del país. Antes del 2022 no hay espacio para una salida política a la crisis. No hay. Me refiero a una solución a la crisis política, para ser más exacto. Si me estás hablando de referéndum revocatorio de mandato. Ponte tú que sea hasta inclusive una elección presidencial. Nicolás Maduro, bueno, le entró la loquera y decidió convocar elecciones presidenciales en el 2020, elecciones presidenciales. Y eso pasa por un nuevo CNE, que es para los acuerdos. Lograr un nuevo CNE confiable, equilibrado, perfecto. Eso se terminará concretando en febrero, marzo del año que viene. Ahorita, entre 3 y 4 meses. Y luego vamos a sentarnos a buscar, hacer el cronograma electoral de una elección presidencial. Y el chavista que está en el CNE dice, señores, dentro de 4 meses nos vamos a elección presidencial, con el registro electoral ese que tenemos allí. Y el opositor le dirá, un momento, ese registro electoral hay que depurarlo. Punto 1. Punto número 2, hay que empadronar a los venezolanos que están en el exterior y que deben votar en ese proceso. Eso lleva, consultado con todos los expertos en cuestiones electorales, dentro y fuera del CNE, eso lleva no menos de un año. Ya estamos montados en el 2022. Pero supongamos que Maduro nunca dijo eso y Maduro dice, no, ¿y por qué yo me voy a contar? Pues entonces la única solución que queda es activar el referéndum revocatorio, para lo cual la comunidad internacional tendrá que decir, bueno, ese referéndum revocatorio, además de un nuevo CNE equilibrado que va a impedir las triquiñuelas que siempre ha hecho el CNE para impedir la recolección de firmas, en esta oportunidad tiene que haber observación internacional, porque si el país recoge la firma y se aprueba, hay que ir a una elección presidencial en el año 2022. Eso es lo más próximo. Ahora yo pregunto, de aquí a allá, ¿qué vamos a hacer? ¿Dejar que el país se muera de hambre? De aquí a allá tenemos una grave crisis multidimensional, como tú lo dices, que debe ser atendida, que está por encima y mucho de ella de lo político, ¿no? Pues entonces ahí viene la activación de la segunda agenda. Ya resolvimos la agenda política, ya le dimos fecha a la agenda política, ahora hay que darle fecha a la agenda económica. Y eso es enero del 2021. En enero del 2021, el gobierno de Venezuela, el gobierno que encabeza Nicolás Maduro, y la oposición venezolana deben acordar dejar en manos de la empresa privada y del sector privado la reconstrucción económica del país. Solo ellos lo pueden hacer, nadie más. Por la vía de la banca multilateral se lograrán algunos recursos y de la banca privada. Pero Venezuela no tiene capacidad de pago. Venezuela está quebrada. PDVSA está quebrada. PDVSA está destruida además de quebrada. No es garantía. La única fuente de ingresos para poder reconstruir al país, Juan Carlos, es el sector privado. Y el sector privado exige 3 cosas. 3. 1, paz social y política absoluta en el país. Claro, nadie se va a llegar a invertir un centavo de dólar en un país en conflicto y en guerra. ¿Y en un país con sanciones? ¿No meten las sanciones en todo esto? No, es que las sanciones van a entrar en juego allí para lograr ese acuerdo. Ok. Claro, para eso es que tienen que estar las sanciones. Todo esto contempla un proceso de entendimiento y de negociaciones con la comunidad internacional y el gobierno de Nicolás Maduro. Y por otro lado, los empresarios exigen un nuevo marco jurídico. Y por otro lado, exigen un gobierno que respete eso, como han hecho los chinos. Los chinos no tienen un gobierno comunista, pero desde el punto de vista económico funcionan con las más puras y crueles leyes del capitalismo más primitivo del mundo. Eso es China. Por cierto, el estatus que Nicolás Maduro quisiera, y está así, de lograr abrirse al capital privado totalmente y olvidarse del esquema socialista,
creyendo que con eso, bueno, es legítimo que ellos piensen eso, con ellos van a permanecer allí, con una diferencia. En China no convocan elecciones, en Venezuela habría que convocar elecciones. Claro, bueno, eso ha sido exitoso en Latinoamérica, le fue exitoso a Correa porque el actual presidente fue postulado por Correa, eso le fue exitoso a Evo Morales, que regresó al poder, le fue exitoso la apertura económica a Daniel Ortega en Nicaragua, que si no fuesen por las características políticas, razones económicas no tienen esas naciones para querer salir de su gobierno. Claro, igual El Salvador también, ocurrió lo mismo cuando estaban gobernando los del FMLN. En fin, el punto es que ya llegamos, Juan Carlos, ya llegamos a un punto muerto donde esto ya amerita un cambio urgente de estrategias. Ya hoy fenece, ayer feneció el último intento de esta oposición terca. No voy a entrar en emitir, digamos, más juicios de valor acerca de sus intenciones, porque yo dije, ya no voy a buscar culpables. No tiene sentido, no vale la pena. Porque es que para atender las crisis que tenemos encima, debemos lograr la mayor unidad nacional posible. No solo entre los opositores que se están matando a cuchillo, sino con los chavistas, con los que no están ni con el chavismo ni con la oposición, con ese otro país mayoritario que está pidiendo un cambio. Jesús. Un cambio de actitud. El tiempo ha concluido, pero quiero pedirte 30, 40 segundos para que tú le hables a la población, porque la conversación ha sido muy clara, muy claridosa, pero ha sido fuerte, y muchos de ellos ayer estaban esperanzados en que la consulta fuese la solución, como lo dijo la señora Mármol, vinculante para buscarle una solución al país. Yo quiero que le hables a los venezolanos. ¿Hay posibilidad entonces de reconstruir un camino real de esperanza para salir de la crisis? Sí, yo creo que la única manera es lograr un todos por Venezuela. Todo el mundo a trabajar por la reconstrucción del país. Eso le conviene a todo el mundo, empezando a la oposición. El opositor que crea que mientras más sufran los venezolanos, más nos aproximamos a un cambio, están equivocados. Está comprobado históricamente que los países, mientras más vulnerables son, más dependientes son de los factores de poder del Estado. Eso es la historia por delante. Entonces, hay que buscar las maneras de aliviar el peso de la crisis económica, comenzar la reconstrucción del país, permitir que retornen millones de venezolanos al país otra vez a su tierra y que todos comencemos a trabajar por la reconstrucción de la economía. Que el gobierno juega duro, que es un gobierno dictatorial, que es un gobierno marxista-leninista, que es un gobierno que quiere implantar una dictadura comunista. Bueno, mira, eso lo vamos a resolver en santa paz democrática, en elecciones, a partir del 2021. ¿Qué elecciones vienen en el 2021? Elección de gobernadores, y esa elección va a permitir que la oposición comience a reconstruir su aparato de defensa del voto, que está totalmente desmembrado. Tiene que empezar a calentar motores en la calle, ganarse la gente y sobre todo ganar más de 20 gobernaciones si es posible. Más de 20 gobernaciones si es posible. Todo el mundo activado, todo el mundo buscando una solución pacífica a la crisis, porque es que no hay otra manera de lograr la reconstrucción del país. No hay otra manera. Por donde lo busquen, no hay otra manera. Ya basta de fantasías, ya basta de estar prometiendo, digamos, realismo más, o partiendo de realismo mágico. Yo creo que llegó el momento de pisar tierra y comenzar a trabajar todos juntos por la reconstrucción de Venezuela. Yo soy optimista. Jesús, un verdadero placer estar contigo el día de hoy. Si la necesidad premia, te estoy llamando antes de Navidad. Que Dios te bendiga. Jesús Seguía, muchísimas gracias. 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 Bueno, gracias Juan Carlos y también a Jesús Seguías por esta excelente entrevista. Además, ya la reflexión viene al retorno, pero antes de irnos a comerciales, una nueva reconversión monetaria avanza en las calles de Venezuela. Ampliamos un poco la nota. El venezolano Jorge Díaz recorre el bulevar más grande de Caracas con una enorme mochila a sus espaldas y unas galletas en la mano que vende a los caminantes por un monto que cualquiera que no conozca la realidad del país podría parecerle demasiado. 1 millón de bolívares. Pero el número representa apenas $1 estadounidense y para simplificar
los cientos de operaciones que realiza cada jornada de días, al igual que casi todos en Venezuela, resta 3 ceros a la moneda de manera automática cada vez que oferta su producto, dice 1.000 bolívares, 3 galletas por 1.000 bolívares. Por eso es que en cualquier momento pudiera haber una nueva reconversión monetaria en este país, Evelyn. Bueno, rápidamente voy a leer una denuncia que nos hacen llegar los habitantes de la calle del sector 10, calle 04 o calle 4 de San Jacinto, 20 familias. Le hacemos el llamado a la gente de Corpoelec y la alcaldía de Maracaibo. 20 familias que viven en el sector 10, calle 4 de San Jacinto, al norte de Maracaibo, están sin electricidad por la falla en un transformador, por una explosión en un transformador. Desde hace 3 meses o desde hace mes y medio, Raymond Aguilar, director de Asuntos Eléctricos de la alcaldía de Maracaibo, les prometió a los afectados ir a cortar un árbol que impedía tener el acceso al transformador y luego enviar a un especialista para que evaluara si era posible repararlo. Pero cortaron el árbol, pero no han hecho nada más. La gente está desesperada. 20 familias sin servicio eléctrico desde hace más de 3 meses. Esto está en el sector 10, calle 4 de San Jacinto, al norte de Maracaibo. Y rápidamente les pido Citotet para Karen Andara. Es urgente, urgente. Karen Andara necesita Citotet. Contactar los que puedan donar al 0424-678-2516. 0424-678-2516. Y ahora sí me despido con Blanca Rosa Mármol de León. Consulta popular terminará sobre los 7,5 millones de participaciones, Alcis. Bueno, nosotros tenemos que hacer una pausa comercial. Evelyn y este servidor se despiden por el día de hoy. Mañana nos volvemos a encontrar, pero al retorno, Juan Carlos Fernández estará con su acostumbrada reflexión del día de hoy. No se aparten, ya volvemos con más de A Punto con Juan Carlos Fernández y su reflexión del día de hoy. Ya regresamos. A Punto con Juan Carlos Fernández.